Hola, ¿cómo estás? Yo soy Vir y en este podcast llamado Diario No Íntimo comparto el proceso que estoy viviendo buscando resignificar mi historia de un pasado violento y cruel para sentirme bien conmigo misma y con la vida a pesar de lo que viví. En este episodio voy a hablar sobre una de las frases que suelen repetir las personas y que es si querés podés o si quieres puedes, que si bien se dice como frase de aliento o ánimo o motivación, son frases que terminan dándose por válidas y que perjudican a muchas personas, porque la realidad es que no todo lo que querés podés. Episodio 90. Increíble. Sé que estoy diciendo esto otra vez, porque ya lo dije en el episodio anterior, pero es que en verdad me asombra. O sea, el primer episodio lo publiqué el 22 de junio del 2021. Es decir, en 2 días el podcast cumple 2 años. ¡Qué locura! ¡Qué hermosa locura! Y desde ya que quiero agradecer a todas las personas que lo escuchan y que comparten, me pone muy, muy contenta. Bueno, vamos con el tema del episodio porque si no me voy por las ramas, ya saben. Una frase que se usa para dar ánimo, aliento y que se usa mucho en el ambiente del crecimiento personal y que para mí es tóxica, es perjudicial, es la frase que dice si querés podés o la versión en español latino si quieres puedes y todas sus variantes. La peor es que dice podés ser feliz si lo querés o si lo deseás. Ese de si lo deseás es pensamiento mágico puro. Que sí, obvio que es necesario tener una mente en positivo para cumplir nuestras metas y objetivos, pero no es que con solo la mente en positivo y repitiendo frases de ese estilo como mantra, todo lo que te propongas se va a cumplir. Porque lo más peligroso de esta frase es la contracara. Es decir, si no podés lograr lo que querés, es porque en verdad no querés. Cuando era adolescente y también durante gran parte de mi juventud, me repetían muchísimo esta frase. Cuando yo decía que quería dejar de sentir angustia y dejar de sentirme mal conmigo misma, con mi cuerpo, la respuesta era que si lo quería realmente, podía dejar de sentirme mal. Y era como, bueno, tengo que repetir esa frase una y otra vez y aparentemente de esa forma iba a poder resolver todos mis problemas y dificultades. Como si fuera magia. Digo que quiero, entonces puedo. Y la realidad es que no es así. Y lo único que estaba haciendo era castigándome a mí misma porque al parecer no tenía la suficiente voluntad o no quería lo suficiente como para que pueda dejar de sentirme mal. O sea, me preguntaba a mí misma, ¿qué entonces me odio porque no estoy pudiendo dejar de sentirme mal? Y sí, muchos años con eso de me odio. Me odiaba porque no podía seguir con ninguna de las dietas estrictas que hacía para bajar de peso. Me odiaba porque no podía dejar de sentir angustia, no podía dejar de sentir ansiedad, de sentirme enojada, de sentirme triste, con ganas de mandar todo a otro planeta. El problema, o uno de los problemas de esta frase en particular, es que en vez de decir si querés, tendría que decir si trabajás adecuadamente para conseguirlo, puede que lo consigas. Porque también es verdad que una puede hacer de todo para conseguir un objetivo, pero no siempre se cumple. Y si no se cumple, no significa que no hayamos hecho un buen trabajo nosotras o que no pusimos lo mejor de nosotras o nosotros. A veces simplemente no se da. Una vez leí a un psicólogo que dijo que este tipo de frases motivadoras son discursos reduccionistas que intentan crearnos la fantasía de que todo depende de nosotros y de cómo lo interpretamos, de que tenemos un control total y absoluto sobre nuestro bienestar, y no es así. Este tipo de frases niega que las personas tenemos debilidades y que el dolor es parte de nuestra vida, y que las cosas que ocurren tienen un impacto en nosotros, en nosotras. El peligro de estas frases es que niegan la realidad, niegan que hay cosas que se nos escapan de nuestras manos y que tenemos limitaciones que hay que aceptar.
Las frases motivadoras pueden generar insatisfacción con nuestra propia identidad porque terminamos dependiendo de lograr metas para sentirnos bien con nosotras mismas, con nosotros mismos. Y nos lleva a culparnos cuando no podemos resolver algo o experimentamos malestar emocional cuando las cosas van mal. Algo que, en cierta medida, es inevitable. Querer es poder también es otra variante de la frase, y con el deseo de querer que suceda algo no basta, porque hay que tener en cuenta un montón de factores. Por ejemplo, los privilegios. A mí me pasó que tardé muchos años en darme cuenta esto de que querer no es sinónimo de que voy a poder. Y es más, esta frase me generó muchísimo malestar, sobre todo durante los 30, porque yo veía que personas de más o menos mi edad estaban cumpliendo con sus proyectos y yo no podía. Pero no es que no podía porque no quería lo suficiente o porque no deseaba lo suficiente. No podía porque, por ejemplo, cuando veía que personas publicaban libros a sus 30 y pico, yo estaba en un momento de mi vida que no tenía dónde vivir, que si no trabajaba no tenía para pagar el alquiler, no tenía para comer. Entonces sí, en ese momento yo quería dedicarme a escribir mis primeros libros, pero no podía, porque no me daba el tiempo para hacerlo. O sea, el día tiene 24 horas para todas las personas. Las veces que yo quería sobreexigirme para poder cumplir con ese deseo, la terminé pasando mal, me terminé enfermando físicamente, también mentalmente, emocionalmente, porque me sobreexigía y al final no podía ni escribir el libro ni concentrarme en las tareas que tenía que hacer. Por suerte, entendí que ese no era el momento y que primero tenía que construir los cimientos bien fuertes para después poder construir el resto del futuro que tenía en mi mente. Es decir, en mi caso me enfoqué en mi seguridad económica, mi seguridad emocional yendo a terapia, definir bien qué quería hacer de mi vida profesional, etc. Y claro, ahora estoy en otra etapa de mi vida y esta etapa en la que estoy ahora es la que me permitió escribir mi primera novela, que ya falta menos para poder publicarla. También me permitió enfocarme más en el blog de Me Hace Bien Escribir. Es decir, tener resuelto, por ejemplo, dónde voy a vivir, qué voy a comer y cómo pagar las cuentas, me permite justamente tener tiempo disponible para dedicarme a mis proyectos. Pero si voy pudiendo cumplir mis objetivos, no es solo por tener el privilegio de tener cubiertas las necesidades básicas, sino también es porque pude aprender a cómo establecer metas realistas y cómo poder llevarlas a cabo. Eso también es importante. Y saber que a pesar de que haga todas las cosas bien, hay situaciones que son externas a mí y que pueden cambiar mis planes de un momento a otro. Creo que eso todos y todas lo entendimos en el 2020 con la pandemia, ¿no? Y no poder cumplir con mis objetivos no significa que no los deseo realmente o con mucha fuerza. Ese es el peligro de ese tipo de frases. Es que terminamos pensando que no nos merecemos o que no somos tan buenas como para merecer lo que deseamos o que no hacemos un gran esfuerzo. Y ahí aparece la voz crítica de tu mente preparada para hacerte sentir la peor mierda de todas. No es que está mal usar frases motivadoras y de aliento. El tema es que este tipo de frases reduccionistas, en donde solo se dice que querer es poder y se omite todo lo que hay detrás para poder conseguir lo que uno o una quiere, estas frases pueden generar expectativas muy poco realistas y presiones extremas sobre las personas. Porque como les digo, esta frase tiende a simplificar lo complejo que son los desafíos y obstáculos que enfrentamos en la vida. No todas las metas son alcanzables, simplemente con desearlas intensamente. Están los factores como la posición socioeconómica, el acceso a recursos, las circunstancias personales y también las limitaciones individuales que influyen en nuestras capacidades y posibilidades. Entonces, promover la idea de que el solo deseo es suficiente para lograr algo
puede generar un sentimiento de culpa y frustración cuando las personas no alcanzan sus objetivos. Y esto a su vez puede llevar a una baja autoestima y a una sensación de fracaso. Y la baja autoestima no es amiga de poder cumplir objetivos o estar conectadas con nuestros deseos. El éxito y el logro personal no dependen únicamente de la voluntad o el deseo, sino que también están influenciados por una combinación de factores como el trabajo constante, la perseverancia, las oportunidades, el apoyo social, el contexto en que nos encontramos. Entonces, como ves, es más complejo que querer y poder. Y por más que veas a otras personas que se superaron a nivel personal o profesional, no te compares, porque eso te va a generar frustración, sensación de fracaso. Y como dije a lo largo del episodio, seguramente los privilegios y el contexto de esas personas no es el mismo que el tuyo. Una vez escribiendo sobre la frustración que sentía porque no me salían las cosas como yo quería, me hice la pregunta de si realmente siempre necesito poder. Y reflexioné sobre la idea de que quizás realmente no puedo y por qué eso tendría que significar algo negativo o que no tengo fuerza de voluntad. Porque en este sistema en el que vivimos nos obligan a siempre poder más y más. Ser capaces de estar siempre poniéndonos metas cada vez más ambiciosas y cumplirlas, y que eso termina definiéndonos como personas. Y no, quizás yo no quiero llegar a la meta de, ser nómada digital y trabajar con mi notebook desde una playa paradisíaca. Y no querer esa meta no significa que sea menos. Tampoco es de conformista, de que me conformo con menos. O sí, me conformo con menos exigencias y con menos frustraciones. Me conformo con prestar la atención a mi cuerpo y a mi salud mental. Me concentro en seguir trabajando en mi autoconocimiento y en mejorar mi autoestima y en el amor propio, aceptando mis fortalezas y debilidades. También valorándome por quién soy y no por lo que hago y lo que logro. Incluso me conformo aceptando que no todos los días voy a tener el mismo estado de ánimo ni las mismas ganas de hacer cosas. Aceptando y respetando cada momento. Y de esta forma puedo empezar a sentirme mejor conmigo misma porque no me presiono ni alimento la voz crítica. Al contrario, cada día me felicito más seguido por aceptarme, por dejar de compararme y por respetarme. Y la pregunta para conocerte de este episodio es: ¿qué significado tiene para vos la frase "si querés podés"? ¿Cómo ha influenciado en tus experiencias y decisiones de vida? También podés hacer un listado de todo eso que te propones hacer y al lado escribir qué realmente significa que logres eso. Si realmente lo querés o es porque el sistema te obliga a estar siempre cumpliendo metas. Una cosa es que vayas proponiéndote metas y vayas cumpliéndolas para sentirte bien, y otra cosa es para demostrarle a alguna persona que mirá cómo puedo lograr todo esto. Y por hoy dejamos acá. Gracias por escucharme, gracias por leerme, gracias por escribirme. Te invito a que te suscribas a mi newsletter, donde todos los meses, en los últimos días, envío un email, una carta con reflexiones y cosas que fueron pasando durante el mes y que quedaron por fuera de los episodios. Para suscribirte, el link está en la descripción. También, depende de la app en la que me estás escuchando, podés suscribirte y calificar el podcast. Esto ayuda a que llegue a más personas y, por supuesto, más que bienvenido que compartas este episodio con aquellas personas que creas que se van a sentir comprendidas y acompañadas cuando lo escuchen. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.